Miren, yo no voy a decir que lo del antivirus vaya a ser como lo del COVID. Dios quiera. Entre otras cosas, creo que hemos aprendido en estos tiempos, hemos aprendido lecciones más que importantes, ¿verdad? Pero claro, empezamos a ver que el extraordinario trabajo por el cual incluso Pedro Sánchez tiene los santísimos huevos de autofelicitarse y autoelogiarse y decir que nación más guay somos referencia, somos poco menos que el faro de Occidente, el faro de Oriente y el faro del universo universal y mundial. Y empezamos a ver que no ha sido un proceso tan limpio y un proceso tan controlado como se han querido hacer ver. Si no pasa nada es porque, aparte de todo, tenemos a alguien arriba, tenemos a un Dios que nos protege de las imprudencias de un gobierno que, por quererse congraciar con la Organización Mundial de la Salud, pues no ha tenido problema alguno en ponernos en riesgo. Mira, para empezar, ya nos miente el gobierno Sánchez cuando dice que es imprescindible que el barquito, que el crucero, el MV Ondius, tenía que venir hasta las Islas Canarias. Era falso. Había más puertos, había más países antes que España, donde se podía haber hecho exactamente la misma operación. El mismo proceso. Te coges, te coges, si no en Cabo Verde, en cualquier otro país de la costa africana, y hubieras hecho, insisto, la misma operación. Y repatrias a cada nacional a su país de origen para que luego allí tenga que pasar la cuarentena que esté establecida. Porque ni tan siquiera, precisamente en esto, cada país no tiene unificado ni tan siquiera un criterio. Aquí los 14 españoles confinados 42 días en el Hospital Gómez Ulla, en principio hasta el 21 de junio, y en otros sitios como Estados Unidos, pues normas más laxas. Bien, vale. Pero para empezar ya nos empezaron engañando con eso. Segundo, resulta que no se les hicieron PCRs a los del barquito hasta ya el mismo día del desembarco. Total, que como además este virus parece ser que tarda más en dar la cara, pues resulta que empezaron a dar positivo, pues eso, ya días después. Como ese español que está confinado en la planta 22 porque ha dado síntomas más que compatibles con el virus de la porra. Claro, críticas del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Aunque claro, que esto el gobierno lo sabía y que por eso decidió retrasar en la medida posible esas pruebas para evitar que el barco tuviera que seguir rumbo o quedarse allí o lo que fuera. O sea, ya nos han puesto en pie español, nos han puesto a gente contagiada, a gente que tenía el virus. Luego, la imagen de ese técnico, de ese tal Francisco González Aguado, el subdirector del Comisionado para la Salud Mental, dependiente del Ministerio de Sanidad. Ese que nos lo quisieron vender como un técnico, era uno que se bajó ahí del autobús donde iban los 14 españoles, que se bajó, que no tenía ni mascarilla, ni los equipos de protección individual, los EPIs, bajándose ahí de manera completamente irresponsable, dejando el equipo, vaya usted a saber dónde, repito, y que no era un don nadie, era un tipo que no era bien. O sea, que de verdad, o sea, a mí cuando el gobierno Sánchez intenta venderte como éxito algo, siempre hay que esperar. Porque, repito, nos engañan, nos intentan engañar,
Pero es que los hechos son lo que son. Las evidencias no engañan. Y aquí ha habido muchas chapuzas. Y poco a poco vamos conociendo casos y casos y casos. Sí, de acuerdo. Ahora esto en principio parece como que no pasa absolutamente nada. Pero tampoco pasaba con el COVID. Que es que yo, repito, es que no aprendemos la lección. ¿Qué sucede con el COVID? Sí, también, bueno, un caso aquí, bueno, tal, era casi como, venga, venga. En España se apunta a que tener también nuestro contaminado y nuestro contagiado por el COVID. Un alemán ahí en La Gomera. Pero es que poco a poco se fueron dando más casos. Y también, recuerdo ese español que también venían de China, que habían conseguido salir de Wuhan y vinieron aquí al Gómez-Ulla. Y al final, poco a poco, ¿qué es lo que sucedió? Que se iban dando más casos. Aquí parece, insisto, que podía estar, entre comillas, más controlado, que esto no va a ser un dislate, pero claro, ya ha habido pasajeros que no han sido todavía localizados, que podrían estar perfectamente con síntomas. Es que esto tarda en días en salir, incluso semanas, en dar la cara, el dichoso virus. Insisto, no aprendemos. Y lo peor de todo es tener a un presidente del gobierno que sabe hacerse la foto, sabe presumir. A una ministra de Sanidad que tú la ves que ahora está aprovechando esto para regalarse, para hacerse campaña de cara a las elecciones en la Comunidad de Madrid en el año 2027. Es que yo les digo, esto es la misma, exactamente, es la misma fotografía, la misma escena que vivimos en el año 2020/2021. ¿Se acuerdan ustedes de Salvador Illa, el actual presidente de la Generalitat de Cataluña? Pues en el año 2020 el señor Salvador Illa entonces era ministro de Sanidad. Y aprovechó la crisis para presentarse como candidato a las elecciones en Cataluña del año 2021, 14 de febrero de 2021. No le salió en su momento la jugada. Tuvo que esperar 3 años después, a 2024, para ser presidente de la Generalitat. Pero repito, también utilizó su cargo como ministro de Sanidad para salir prácticamente a diario en clara competencia con Pedro Sánchez a ver quién chupaba más cámara para, como digo yo, estar ahí y salir ahí y darse a conocer. Pues lo de las mismas es igual. Lo que pasa es que entonces a Salvador Illa, entre comillas, se le conocía menos. A Mónica García, para desgracia de ella, ya sí que la conocemos de antes. Y la conocemos como líder de la oposición aquí en Madrid. Y sabemos quién es. Una tipa que, por cierto, ya se presentó en el año 2021 como líder de Más Madrid. Y luego, ¿qué hizo? En el 2023 también, que se presentó. Como vio que la cosa no chutaba, se fue como ministra de Sanidad. Dejó al partido tirado, dejando a la títere de Manuela Bergerot que se batiera, entre comillas, el cobre todos los jueves en la Asamblea de Madrid. Con el resultado que de todos ustedes ya se imaginan. Y ahora está aprovechando esta crisis sanitaria para promocionarse. Hay que tener jeta, Hay que tener mucha jeta. Lo repito. En este caso a la señora Mónica García le va a salir el tiro por la culata. Pues repito, ya es conocida. Ya sabemos cómo se las gasta, sus gestos y su total prepotencia. Insisto, yo no sé cómo será como persona en su vida privada, pero desde luego como política, perdonen ustedes,
pero cuanto más lejos esté de un cargo de responsabilidad pública, mejor que mejor.